Hola, ¿cómo estás? Bien, en la actividad sincrónica del día de hoy del curso introductorio, será en este formato de video donde iremos conversando acerca de esta temática tan importante que son las estrategias de aprendizaje, como la organización del tiempo. Y para esto es muy importante que vayas prestando atención, que si hay algo que no quedó claro puedes retroceder y volver a escucharlo, porque a medida que avance este video van a ir saltando algunas preguntas en este mismo video con algunas preguntas de lo que vamos a ir conversando. Bien, esa será la actividad sincrónica del eje y es muy importante que vayas prestando atención y respondas las preguntas de manera correcta. Bien, comenzamos. Para comenzar, vamos a iniciar con las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje se ubican en la fase 3, que es la fase de poslectura. Es el eje anterior que han visto y hemos visto ya también las diferentes fases de la lectura, ¿no es cierto? La primera, la prelectura, la segunda, la lectura propiamente dicha, y ahora nos encontramos en la poslectura, que es este momento donde utilizamos ciertas estrategias de aprendizaje para poder incorporar aquella lectura que hayamos hecho de una manera diferente y poder visualizarla también de una manera diferente. Aquí empiezan a ser protagonistas los organizadores gráficos. Tal vez los has escuchado anteriormente o tal vez no, y por eso hoy vamos a un poco conocer de qué se tratan los organizadores gráficos que, como mencioné recién, se hacen después de haber hecho una lectura propiamente dicho del contenido que nosotros tengamos, ¿no? Cuando estamos en las materias y tenemos lecturas, después de que nosotros hicimos la prelectura, conocimos un poco el texto, hicimos la lectura propiamente dicha, donde leímos, subrayamos, tomamos notas, viene ahí la poslectura, donde aparecen los organizadores gráficos, que es una representación gráfica para que nosotros podamos ordenar las ideas principales y secundarias. Pasa muchas veces que los estudiantes universitarios nos comentan que ellos hicieron las lecturas, leyeron todo, pero después no saben qué otra cosa hacer más que releer. Y la idea es que la lectura propiamente dicha la hagamos una sola vez y después pasemos a los organizadores gráficos, que va a ser una representación gráfica fácil, sencilla, en la que nosotros a partir de ello podamos retomar todo lo que leímos con anterioridad. Esto nos permite estructurar la información y también la relación entre los diferentes conceptos, que es fundamental. Nosotros cuando incorporamos conocimiento, cuando aprendemos, lo importante es que podamos también relacionarlo, ¿no? Para poder corrernos un poco de este aprendizaje por memoria que muchas veces realizamos. Para poder un poco corrernos de ahí, están buenísimos los organizadores gráficos y empezar a hacer nosotros ciertas conexiones, y por ahí recortar el organizador gráfico, a diferencia de recortar todo un texto, ¿no? Entonces, es un gran facilitador y algo importante es que siempre se hace mejor con la práctica, ¿no? Tal vez nuestro primer organizador gráfico jamás será como el último que hagamos, porque esto siempre va a ir mejorando con la práctica. Bien, y hay múltiples beneficios de utilizar organizadores gráficos, además de los que yo les mencioné recién, ¿no? Reflejan un poco el proceso de construcción de conocimiento, esto que decíamos recién de aprender. Nos permite aprender de una manera diferente a que sea leer el texto, ¿no? Sino que se hace una construcción propia del conocimiento que yo incorpore. También muchas veces hay tanta información suelta que es como que la entendemos, pero no está organizada. Entonces un organizador gráfico, como su nombre lo dice, nos ayuda a organizar los pensamientos, a sacar cierta información y a resumir, ¿no? Porque de repente esto, de un montón de textos, yo paso a tener 5 organizadores gráficos que los utilizo para recordar aquello que leí, ¿no? Y justamente en relación a esto, los conceptos se vuelven mucho más fáciles para recordar. No es lo mismo recordar un montón de textos que 5 o 6 organizadores gráficos, ¿no? Entonces, en esto de que la memoria forma parte del aprendizaje, no es lo mismo aprender cada palabra de un texto a ciertas palabras claves de los organizadores gráficos. Son también muy útiles para evaluar los conocimientos que tenemos, ¿no? ¿Terminé de estudiar un tema o no? Es una buena instancia yo solo tener mi organizador gráfico y a partir de ahí
hablar como una presentación, si yo tuviese un profe enfrente, de eso, ¿no? Si yo con mi organizador gráfico tuviese que explicarle el tema, ¿lo podría hacer o no? ¿No? Entonces nos podemos evaluar cuánto sabemos y cuánto no sabemos también. Y un poco también refuerza el conocimiento adquirido, y esto es muy útil para, como última instancia, ¿no? Por eso lo veíamos como las diferentes fases, y en esta última es como un repaso, y refuerza ese conocimiento que hayamos adquirido. Bien. Algo súper importante de los organizadores gráficos es que no hay un único organizador gráfico que nos sirva a todos. Hay algunos que la mayoría utiliza y que para la mayoría son beneficiosos, pero no es que haya un único organizador gráfico, ¿no es cierto? Nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero es importante también saber que hay más, incluso de los que vamos a ver, y ustedes pueden hacer su búsqueda personal, o a veces uno inventa uno, ¿no? Uno a veces de repente hace su propia versión del organizador gráfico y está perfecto, porque es una estrategia de aprendizaje para mí, ¿no? Entonces, yo, mientras la comprenda, me sirva para todo lo que vimos recién, buenísimo, ¿no? Y a veces puede pasar que de repente me sentí re cómoda con un organizador gráfico, pero para cierto texto o para cierta materia, ese tipo de organizador gráfico no me está sirviendo, ¿no? No significa que ese organizador gráfico no sirva en general, sino que justamente para esta temática necesito otro tipo de organizador gráfico. Eso es súper importante, porque a veces tal vez nos quedamos con un solo organizador gráfico y ya dejamos de tener los beneficios porque para esa materia, para esa temática, para lo que estamos haciendo en ese momento, necesito algo diferente, ¿no? Y eso va a ir con la práctica, decir, uy, acá mejor utilice este otro, ¿no es cierto? Entonces, por eso vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes conozcan algunas alternativas, pero más allá de eso es importante, como les decía, que ustedes puedan recordar que pueden buscar otros, pueden hacer una búsqueda e incluso se los recomendamos. Bien, con esto dicho, vamos a ver algunos ejemplos. El primero que capaz se les vino a la cabeza, ¿no? Y que muchas veces los estudiantes utilizan, se llama mapa conceptual, que en esa imagen brevemente se ve un poco cómo se suele ver de manera visual, esto que decíamos que es una representación gráfica, esta es la representación gráfica de un mapa conceptual, ¿no? Y nos permite ver de manera visual y esquemática, ¿no? Vieron que está todo como un esquema muy ordenado, donde se van a ver las ideas con una conexión, ¿no? Este es un buenísimo si yo tengo que hacer una exposición de una relación, ¿no? De un tema, a veces las unidades tienen temas centrales, ¿no? Y a veces los organizadores gráficos los podemos hacer por temática, no por unidad, y a veces por textos, ¿no? O diferentes organizadores. Y por ejemplo, si yo de un único tema tengo que hacer varios, lo realizo también, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para realizar un mapa conceptual si yo me digo, bueno, yo quiero hacer conexiones de esta temática, ¿no? Primero, como decíamos, en la parte de la lectura propiamente dicha, yo tengo que haber resaltado aquellos conceptos fundamentales. Si no lo hice, mientras hago el organizador gráfico, retomo el texto y busco los temas principales, ¿no? Y los resalto. Siempre nosotros recomendamos que puedan utilizar esto de subrayar, ¿no? Y tengo que resaltar todo lo que a mí me parezca que es fundamental, ¿no? Pero acá también muchas veces caemos en el resaltar todo. Entonces, ¿qué tengo que resaltar? Tengo que resaltar únicamente palabras claves o ejes que se articulen, ¿no? Una palabra, una oración, lo más breve posible que sea lo más importante de eso, ¿no? Si buscamos palabras, genial, que sean solo palabras, 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 palabras. Y a partir de que en estos cuadraditos, ¿no? Llenemos con palabras, en las líneas tenemos que poner los conectores. ¿Cómo se conecta la palabra A con la palabra B? ¿No? Y ahí usamos un conector a través de la flecha que hayamos utilizado, ¿no? Entonces, de esta manera dice, bueno, esto es lo primero, continúa esto de esta manera, después se va para acá, ¿no es cierto? Para nosotros recordar que no sea un montón de palabras sueltas, sino que tenga esta conexión, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y este es muy utilizado por los estudiantes, después los personalizan, usan colores, tienen conectores específicos, ¿no? A veces esto que se ve chiquito, a veces son mapas conceptuales gigantes. Entonces, como yo les decía, después cada uno lo personaliza también.
Después, el otro gran famoso organizador gráfico se llama red conceptual, ¿no? Y también nos permite organizar y representar visualmente información de un texto como el que veíamos antes, pero a diferencia, si queremos como diferenciar mapa conceptual de red conceptual, la red conceptual tiene un orden jerárquico, ¿no? Antes hacíamos como palabras y nosotros les poníamos el orden, y acá no. Acá ya el orden tiene que ser jerárquico. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que sea jerárquico, que va a ir con un orden, desde lo más importante a lo menos importante, ¿no? Entonces, ya no son palabras sueltas que nosotros vamos conectando, sino que son ideas organizadas según su nivel de importancia. Eso significa un orden jerárquico, ¿no? Y acá también van a haber flechas que establecen relaciones entre los conceptos de cómo este concepto principal y tan importante se conecta con estos secundarios, que también son importantes, pero por ahí los principales se diferencian de los secundarios y hay una conexión entre ellos, y esto lo podemos hacer con las flechas, ¿no? Y también podemos usar conectores para decir, bueno, esta idea, cómo se conecta con esta, y utilizar siempre cierto verbo que articula la red conceptual, ¿no? Entonces, que podamos vincular todo lo que está pasando en esta red conceptual. Entonces, por ahí diferente, esto que decíamos, dependiendo del texto, de la temática, podemos utilizar uno u otro. También, otra estrategia de aprendizaje, otro organizador gráfico, mejor dicho, es el cuadro sinóptico, ¿no? Que este también en la secundaria también se suele ver mucho, es una estrategia que se suele compartir, que en el cuadro sinóptico se suele organizar toda la información desde los conceptos más generales a los particulares, de izquierda a derecha, también en orden jerárquico, y se utilizan llaves, ¿no es cierto? Entonces, acá, por eso me quería pasar, nos permite un poco visualizar cómo se hace, ¿no? Desde la idea general a la idea principal, a la complementaria, a los detalles, y se suele ver de esta manera, ¿no? Y yo, si lo quiero realizar, lo que tengo que hacer es identificar primero los conceptos generales, después los secundarios, y utilizar las llaves para señalar qué relación tiene, ¿no? Pensando que la idea general envuelve a las ideas secundarias y así sucesivamente. Bien, y como les decía, estos son solo algunos de los organizadores gráficos que existen, no significa que sean todos, pero a fines del curso introductorio, estos son los que les queremos presentar para que ustedes más o menos conozcan. Y como sabemos, vivimos en la era digital, ¿no? Muchas veces tal vez un docente nos pide, tienen que hacer un cuadro, tienen que hacer una red conceptual, tienen que hacer alguna u otra de estas estrategias de aprendizaje, y entonces nos pide entregarlos de manera virtual. Muchos, me incluyo, necesitamos un papel y una lapicera para realizarlos, ¿no? Y está perfecto, pero aquellos que son más digitales, que son de esta era más digital, existen una serie de aplicaciones donde ustedes van a poder, que ya está como armada la red y yo simplemente pongo palabras y después lo puedo imprimir, o lo tengo digitalizado si me siento cómoda con la digitalización, ¿no es cierto? Y acá les dejamos algunos, para si quieren sacar un screenshot o buscarlos después, que están buenísimos y son más prolijos. De repente, si yo soy medio desprolijo con la letra, con los cuadrados, con los colores, es una muy buena alternativa, y también por si un profe me pide, ¿no es cierto? Entonces, para ir conociendo también alternativas digitales. Bien, y con eso cerraríamos lo que es organizadores gráficos, ¿no es cierto? Pero este eje del curso introductorio también tiene esta otra parte, que también es una estrategia de aprendizaje, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la organización. Y acá voy a hacer una pausa dramática porque es clave. La organización en un estudiante universitario determina los resultados de ese estudiante universitario, ¿no? No la capacidad, qué tan rápido leo, esas cosas, si las tengo, genial, pero si por ahí me cuesta un poco, no estoy tan acostumbrado, me lleva más tiempo, ¿no? Es clave la organización. Y también es clave para que yo pueda disfrutar de aquellas actividades no académicas que vengo haciendo, ¿no? A veces vienen estudiantes que te dicen, no voy a poder más ir a jugar al fútbol, ir a mi clase de cerámica,
juntarme con mis amigos, no voy a poder hacer más esas cosas porque voy a tener que estar siempre estudiando, ¿no? A veces esa noción, ese mito de estudiante universitario anda dando vueltas, y la realidad es que si yo tengo una organización desde el momento que yo ingreso a la universidad, esto va a ser clave para que yo pueda estar bien con mis actividades académicas y a la vez poder disfrutar de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, de mis hijos, y pueda hacer mis actividades, ¿no? Esto es clave, que lo puedan empezar a incorporar en la vida universitaria porque todavía es más en la vida laboral, ¿no? Tengo que tener cierta organización, para yo estar en calma, para poder hacer las cosas que disfruto, para poder hacer deporte, ¿no? Mis otras áreas, ¿no? Yo no soy solo un estudiante universitario, sino que soy otras cosas también. Entonces, por eso quería hacer esta pausa para decirles que la organización a veces suena mucho, ¿no? Está ahí como dando vuelta, pero es importante, ¿no? Es cuando uno, si más adelante sienten, después del curso introductorio, que hay algo que no me está saliendo, estoy muy abrumado, es la organización. No me estoy organizando bien. Entonces, por ahí está bueno, ya desde ahora que ingresan a la universidad, empezar con la organización. Bien, y justamente vamos a ver algunos de los puntos, además de lo que les mencioné recién, de por qué es importante organizar mi tiempo, ¿no? Primero, que disminuye el estrés y la ansiedad. Entonces, si yo estoy organizado, no voy a estar estresado ni ansioso por lo que viene mañana, por el parcial, porque está todo organizado. Yo sé cuándo me voy a ocupar de ese parcial, yo sé cuándo me voy a ocupar de esta otra actividad, sé cuándo me voy a juntar con mis compañeros a hacer este TP. Yo ya sé cuándo van a pasar las cosas, entonces yo no estoy ni estresado ni ansioso, o no estoy muy estresado ni ansioso. Siempre hay una dosis de ansiedad y de estrés que nos acompaña, pero no estoy todo el tiempo, ¿no? Y no pasa a ser algo patológico sobre todo. También permite visualizar fácilmente las tareas, ¿no? Ahora también vamos a ver unos ejemplos de cómo organizarme, y yo cuando logro organizarme, que es pasar cierta información a alguna herramienta que yo tenga, eso me permite fácilmente, ¿no? A veces uno dice, yo me voy a acordar de todo. No, yo me voy a acordar, no te preocupes, yo no necesito una agenda ni un calendario porque yo me voy a acordar. Pero de repente, en la universidad, necesito acordarme muchas cosas, ¿no? Tengo más o menos un promedio entre 3, 5 u 8 materias cuatrimestrales en la que se juntan muchas fechas importantes y a veces la memoria no es suficiente, ¿no? Entonces, yo así puedo ver fácilmente y visualmente qué viene primero, qué tiene más prioridad, qué ya lo tengo más o menos hecho, ¿no? Me permite visualizar. Me permite sobre todo, y esta es la parte que hablábamos recién, aprovechar y optimizar el tiempo, ¿no? Porque si yo sé que tengo determinado tiempo para estudiar, lo voy a aprovechar y lo voy a optimizar porque después viene otra actividad, ¿no? Entonces yo sé, si yo no me pongo ahora a estudiar y a hacer este objetivo que me puse para el día de hoy, y después voy a andar estresado en el gimnasio pensando, ay, no terminé eso que tenía que terminar. O peor, voy a tener que faltar porque me tengo que quedar a terminarlo, ¿no? Si nosotros nos organizamos bien, usamos el tiempo que tenemos para lo que los destinamos y después cuando termine esa actividad paso a la siguiente, ¿no? Y también nos permite tomar buenas decisiones, decisiones conscientes. Si yo mañana tengo esta actividad y el parcial es el viernes, ¿qué es más urgente? Y la actividad que tengo que hacer mañana, ¿no? Entonces, me voy a dedicar a esto porque para el viernes todavía falta, ¿no? Entonces, nos permite tomar buenas decisiones a partir de tener todo organizado y ver visualmente qué viene primero y qué viene después, ¿no? Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos de ciertos elementos o herramientas que te pueden ayudar. Lo mismo que cuando vimos los organizadores gráficos. Vamos a ver los más utilizados, los que para la mayoría dicen yo utilizo ese y me sirve, pero si ustedes conocen más o en esta búsqueda empiezan a encontrar más, bárbaro, súper aceptable también. Bien, vamos a empezar con la famosa agenda en papel, que lo bueno de las agendas en papel es que ahora viene la versión universitaria. Yo que soy una fanática de las agendas, cuando voy veo las diferentes que hay, tenés para docente, la estándar, tenés diferentes, y la universitaria incluso, que tiene ciertos puntos para que yo anotes cosas que son particulares de un universitario, ¿no? Vienen algunas mensuales, vienen algunas semanales, vienen algunas diarias con horas específicas.
es importante que cuando yo vaya a comprar una agenda, más allá que me guste la portada, ¿no? Porque me va a acompañar en el año, la abra, ¿no? La conozca. ¿Qué información pide? ¿Cuánto detalle tengo, no? A mí me pasa que yo necesito una agenda que sea por hora, por día, por hora. Y yo la utilizo toda. Pero tal vez hay gente que eso es mucha información, no es mucho papel que no voy a usar y necesito algo más semanal. Y yo por ahí abro las agendas y son solo semanal y digo, no, yo necesito algo más detallado. Es importante en la búsqueda, ¿no? De esta agenda que yo vaya y busque lo que yo necesito. Necesito semanal, diario, con hora. ¿Qué necesito, no? ¿Qué información? Hay algunas que tienen muchas frases que capaz a alguien le gusta, pero capaz otro dice esto me lleva más papel que otra cosa y me distrae, ¿no? Como buscar lo que cada uno necesita. ¿Qué es lo bueno de la agenda? Miren, yo tengo la mía acá, las que se pueden personalizar, también esta yo la mandé a personalizar, vieron que es gruesa porque yo necesito más detalle, pero hay unas más chiquitas. Entonces, ¿de qué me sirve una agenda, no? Primero que estar toda la información acá. Yo lo que necesito ver y cuando empieza mi día, yo abro mi agenda, ¿no? ¿Qué anoté que tengo que hacer hoy importante? Uso colores, suponete, más importante rojo, menos importante amarillo, ¿no? Entonces, pero todo queda acá plasmado, ¿no? Lo que yo quiero hacer. Entonces está todo en un solo lugar. Yo solo tengo que transportar mi agenda conmigo y lo importante es que yo la lleve conmigo porque de repente cuando me quieren dar un turno saco mi agenda, la anoto rapidito y la guardo, ¿no? Porque si yo no anoto lo que después me tengo que acordar, es solo una agenda bonita, ¿no? Y también nos permite una organización a largo plazo. Si ustedes tienen una agenda, van ahora, se compran una agenda o la tienen ahora porque alguien se las regaló, le dijo, bienvenido a la vida universitaria, ten tu agenda, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Y algo súper útil es que nos permite a largo plazo. Yo en mi agenda puedo abrir y escribir algo para diciembre, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una agenda ahora y quieren empezar a anotar cosas que no se tienen que olvidar, pueden empezar por el calendario académico que ya lo tienen disponible, ¿no? Entonces agarro el calendario académico, abro mi agenda y empiezo a anotar. ¿Cuándo son las mesas de exámenes? En agosto, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo no voy a poder viajar? Si soy de otro lugar, ¿cuándo más o menos voy a poder ir volviendo a la casa de mis papás? Si soy de otro lugar, o cuándo me voy a poder ir de viaje con mi familia. Todo eso me lo puedo programar en una agenda, ¿no? Entonces, después cuando tengas fechas que el docente te dice, sí, va a ser dentro de un mes el parcial, pero yo ya lo tengo anotado, ¿no? Y eso mejora todavía más la organización. También hay agendas digitales, ¿no? Eso también. ¿Qué tiene de bueno? A diferencia de la agenda de papel, que yo, mi celular, lo llevo a todos lados, ¿no? Entonces, en vez de sacar una agenda gigante de repente en el consultorio, saco mi celular y miro fácilmente, ¿no? Y son complementarias, yo uso las dos, ¿no? Lo bueno de la digital es que me sale una alarma, me llega un aviso, ¿no es cierto? Mi celular se prende y yo siempre ando con mi celular. La agenda puede que me la olvide, pero mi celu, poco probable, ¿no? Entonces, una agenda digital, que muchas veces esta imagen que ustedes ven acá es de Google, ¿no? Es del calendario de Google y incluso puedo agendar algo y poner a un compañero de la universidad con su correo y le llega la notificación de este día nos juntamos a estudiar o este día tenemos videollamada o diferentes cosas compartidas también y es gratuita, ¿no? Y como les decía, son complementarias. Yo puedo tener mi agenda en papel y mi agenda digital o si soy muy práctico con el celu y me manejo muy bien con el celu, uso la agenda digital, ¿no? Pero para las dos es importante que cuando me dicen una fecha importante no decir después la anoto. Agarro el celu y la anoto, agarro la agenda y lo anoto, ¿no? Eso es clave. Después, para aquellos que no necesitan tanto detalle, no necesitan una agenda, sino algo más mensual, están los planificadores mensuales. Bien, nosotros en SAU tenemos un par, así que si quieren nos escriben y se los pasamos, pero si no, ustedes en Google ponen planificador mensual y allí van a tener muchísimos, o Pinterest, o la página que ustedes prefieran, y hay muchos modelos para descargar de manera gratuita y imprimirlos, ¿no? E imprimirlos. ¿Qué tiene de bueno lo planificador mensual a diferencia de la agenda que es tan específica, ¿no? Que lo mensual te permite visualizar cuánto falta para un evento, ¿no? La famosa imagen de ir haciendo la cruz y ver cuándo llega un evento
Esto te lo permite hacerlo mensual y además que nosotros, a diferencia de una agenda, esto es bien específico de lo importante, ¿no? Lo puedo tener en la heladera, en mi habitación, al lado del espejo, de información súper importante, como puede ser un parcial, un final, ¿no? No todo detallado lo que tengo que hacer, solo esas fechas que son demasiado importantes, entonces lo necesito ver así, como algo grande en un día. ¿Qué va a marcar ese día? Ese parcial que yo tengo, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Y de nuevo, puede ser complementario. Puedo tener una agenda, un planificador mensual, porque ahí, suponete, lo puedo tener en la puerta de la salida para ver hoy qué tengo, ¿no? Que no me tengo que olvidar. En la heladera, que la abrimos cuando la vemos. Entonces, tener uno también para solo las fechas importantes. Y si no, también tengo un planificador semanal que lo recomendamos un montón. Si no tienen nada de lo que hablamos recién, por ahí comenzar con porque el planificador semanal es una semana en la que nosotros podemos poner todas las actividades cotidianas que solemos hacer hasta el día de hoy para ver qué disponibilidad yo tengo para estudiar, o si quiero sumar una actividad, quiero empezar piano y no sé qué horarios tengo disponible, el planificador semanal me va a permitir hacerlo. También tenemos The Sau si quieren pedirnos o se descargan de cualquier lugar. ¿Y cómo hago un planificador semanal? Tengo que tener en cuenta las actividades diarias y eventuales que pueden llegar a suceder. Las actividades diarias son actividades fijas que se repiten semanalmente. Yo todos los miércoles a la mañana voy a cerámica, ¿no? Entonces está ahí en mi planner semanal. Todos los días a la tarde yo curso. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de 6 a 10 yo curso. Y entonces hay cosas que son inamovibles, ¿no? Porque están ahí y yo justo una semana capaz que pasó algo y no tengo clases, pero normalmente en mi semana se repite, ¿no? En cambio de las actividades eventuales, que son eventos únicos, que no se repiten en el tiempo, como un parcial, el primer parcial de X materia. Solo se va a dar ese día, en ese momento, ¿no? Entonces es importante que yo pueda diferenciar qué es diario y qué es eventual en mis actividades. Y esto me va a permitir hacer un planner como el que estamos viendo, ¿no? Muy importante también la utilización de colores, en el que yo pueda plasmar, por ejemplo, mis horarios de cursada, cuándo voy al gimnasio, cuándo hago una actividad artística, los días que trabajo y los días que yo tengo pensados estudiar, ¿no? Que incluso puedo primero poner todos los horarios de cursada, de trabajo, y a partir de eso decir, acá tengo estos huecos libres para estudiar, e incluso, si yo quiero, que el domingo sea un día de descanso. Yo los domingos no toco nada, ¿no? Esto es un ejemplo. Si quieren puede ser su día de mayor estudio porque es el único día que tengo libre. Pero es un ejemplo de cómo se puede hacer y realizar un planner. Y esto yo lo imprimo, me lo dejo en la pared y acordarme como si alguien me dice, sí, nos podemos juntar el lunes a las 10 de la mañana a desayunar. Ay, es que no puedo, yo curso y no es eventual, es una actividad que tengo que hacer siempre. Pero tengo un ratito para que almorcemos, ¿no? Entonces, esto que decíamos de seguir cuidando nuestra vida y nuestra calidad de vida más allá de ser un estudiante universitario, ¿no? Entonces, tengo diferentes maneras para hacerlo. Bien, y eso sería todo para la actividad sincrónica del eje de estrategias de aprendizaje y organización. Recuerden que esto es como introductorio, como dice el nombre del curso, que pueden buscar más si hay un tema que les interesa, incluso pueden acercarse a SAU para que lo trabajemos. Si ya identifican que me cuesta organizarme, me cuesta hacer las estrategias de aprendizaje, no duden en acercarse al SAU. Así que gracias por llegar hasta el final y así finalizamos el eje de estrategias de aprendizaje de forma asincrónica.